Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de codificación. Ya sabéis que podéis parar cuando queráis y si os gusta darle a like o dejar un comentario abajo si os parece bien. Bueno, en primer lugar este capítulo, el capítulo 19, trata sobre las lesiones traumáticas, envenenamiento y otras consecuencias de causa externa, pero debido a la heterogeneidad que tiene de los conceptos que incluye este capítulo, lo voy a dividir en dos vídeos. En este caso, este va a tratar únicamente de las lesiones. Vamos a ver, la principal característica de estas patologías es que se codifican acompañadas del capítulo de códigos del capítulo 20 de causas externas para ampliar la información sobre las circunstancias que rodean la aparición de las lesiones. Y a continuación reflejo un mapa conceptual donde se especifican los principales tipos de lesiones y traumatismos utilizando la terminología que podemos encontrar en el índice alfabético: lesiones superficiales, heridas, quemaduras, fracturas, luxaciones y esguince. A continuación os voy a hablar de las lesiones superficiales. Las lesiones superficiales, el término superficial no se refiere a la gravedad de la lesión, sino que se refiere a la estructura corporal que afecta. Y ahora os voy a hablar de la herida. La herida es una pérdida de la continuidad de la piel, son o cerrada o abierta. La cerrada, vamos a ver, son aquellas en que no hay separación de los tejidos blandos y generan hematoma. Y las abiertas hay separación de los tejidos blandos y por lo tanto son susceptibles de contaminarse. Ahí os dejo la graduación de Benson en la que explica los distintos tipos de grados de contaminación en la herida abierta. También tenemos que dependiendo del elemento que produce la herida, una tipología diversa. Os explico, por ejemplo, que las heridas encisas son aquellas causadas por objetos afilados y bordes limpios, o la incisocontusa, causadas por un agente romo que golpea una parte de la piel que descansa sobre el hueso y es el hueso el que realmente te provoca la lesión. A continuación vienen las fracturas. Las fracturas son la solución de continuidad parcial o total del hueso. Hay que saber que son abiertas o cerradas. Las abiertas se pierde la continuidad de la piel y el foco de fractura queda en contacto con el medio ambiente, por lo tanto también son susceptibles de infectarse, y en la cerrada no hay pérdida de la continuidad de la piel. Y luego es muy importante para la codificación la localización de las fracturas de los huesos largos, que se dividen en tres tipos: las fracturas diafisiarias, que serían la zona media del hueso largo; las epifisiarias, que serían los extremos más gruesos del hueso largo; y las metafisiarias, que es la zona pequeña, que es un rectángulo entre la diáfisis y la epífisis. Además de las fracturas traumáticas, en codificación existen las fracturas patológicas, que son debidas a una afección subyacente, y las fracturas por estrés. Os explico un poquito qué es. La fractura por estrés son debidas a una fuerza repetitiva aplicada antes de que el hueso y sus tejidos de soporte hayan tenido tiempo suficiente para prepararse contra esa fuerza. Importantísimo, cuando no se nos especifique en una fractura traumática si es desplazada o no, abierta o no, siempre por defecto son cerradas y desplazadas. Bueno, y ahora una pequeña explicación muy resumidita de lo que son las luxaciones y esguince. Las luxaciones son desplazamientos de una superficie articular en relación a otra, que da lugar a una pérdida de contacto entre ellas, por lo cual las luxaciones o pueden ser completas o una subluxación. Y en los esguinces es una torcedura articular traumática que origina desde una distensión o a una rotura completa de los tejidos conectivos que estabilizan esa articulación.
Y ahora vamos a pasar a hablar de las quemaduras. Vamos a ver, las quemaduras son lesiones que afectan a los tejidos blandos y a otro órgano causado por agentes físicos, químicos o térmicos. Muy importante, para codificar bien las quemaduras tenemos que tener en cuenta tres conceptos básicos. Primero, la extensión, luego la profundidad y luego la localización. Leer esta diapositiva atentamente y se ahonda un poquito más en este tema. Después, en esta diapositiva os doy una serie de normas generales sobre la codificación de las lesiones y también en la siguiente de la fractura. Aquí están todas explicadas, toda la normativa general, así que leerla bien y aplicarla. Y ahora otra peculiaridad muy importante en el capítulo 19 es el saber distinguir bien el episodio de cuidados. Vamos a encontrar códigos de contacto inicial, de contacto sucesivo y de secuela. Entonces, para explicarlo bien, el contacto inicial sería en la fase aguda de la lesión. No importa que haya pasado un tiempo, es decir, que te hayas fracturado el fémur hace 3 días y no vayas al médico hasta ese momento, aunque esa situación sería bastante difícil de dar porque tendría que doler mucho. Entonces, después, una vez que se ha tratado el episodio inicial de la fractura, la fase aguda, se daría el contacto sucesivo, en el que se reciben cuidados habituales para la recuperación y sería, por ejemplo, procedimientos como la retirada de escayola, la realización de pruebas radiográficas, el ajustar la medicación, hacer consultas de seguimiento, incluso un paciente en el que haya sido operado, por ejemplo, de una fractura y luego haya sido derivado, trasladado a otro hospital que le continúe los cuidados, pues en ese caso se codificaría como un contacto sucesivo. Y por último sería la secuela. La secuela es la afección resultante de una lesión que se tuvo en el tiempo, hace tiempo. Entonces, para codificar tenemos que seguir la siguiente secuencia. Primero, la lesión. Luego, la lesión de origen con el séptimo carácter de secuela. Y añadir la causa externa si tenemos los datos también para poderlos codificar. Y aquí tenemos la norma específica de codificación de fracturas, como por ejemplo en el tema de las fracturas de cráneo, el síndrome postconmocional o las fracturas de pelvis. Leedlo atentamente y ahí quedan bien explicados. Y las normas generales de la codificación de las quemaduras, pues aquí se os explico. Bueno, la más grave siempre se codifica en primer lugar cuando hay varias. Si hay distintos grados en la misma zona solo codificamos la más grave. Hay que especificar todas las localizaciones. Si por supuesto la quemadura se infecta, hay que codificar esa infección con su agente infeccioso, etcétera. Y ahora, por último, os voy a hablar del abuso, del abandono y los malos tratos del adulto y el niño. Es importante remarcar que el maltrato junto con la gripe y el SIDA son los únicos diagnósticos de sospecha que no se pueden dar por confirmado en una historia. Por eso hay códigos tanto de sospecha como códigos de confirmación. Además de las causas externas de siempre, hay un código especial de agresor en el caso de que se pueda identificar en la historia. Por lo tanto, se codificaría primero el maltrato, luego cada una de las lesiones sufridas, después las causas externas como siempre y el autor si se conoce. También puede ocurrir que alguien ingrese
y se le haga un reconocimiento por sospecha de maltrato, de abuso, de violación y que luego se descarte. En este caso utilizamos un código Z que sería contacto para reconocimiento médico después de presunta violación, maltrato, etcétera. Bueno, a continuación os voy a plantear un par de ejercicios con lo que practicar la codificación de lesiones. Aquí en este ejemplo tenemos a una mujer de 30 años que acude a urgencia refiriendo dolor intenso e inflamación en la rodilla izquierda y comenta que se ha lesionado mientras bailaba en el gimnasio dando un giro. Como antecedentes personales tiene la diabetes mellitus tipo 2, está en tratamiento con antidiabéticos orales, tiene obesidad con un índice de masa corporal de 32, se le hacen radiografía y ecografía y se le diagnostica de luxación lateral de rótula izquierda y lesión del nervio popliteo izquierdo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este ejemplo es determinar los diagnósticos: la luxación, la lesión en el nervio, la diabetes y la obesidad. A continuación, vamos a determinar el diagnóstico principal. En este caso, es la lesión en el nervio popliteo, puesto que en una lesión interna asociada a una externa de la misma localización tiene prioridad en la secuencia de código. De esta manera, vamos a codificar buscando en la CIE por el término lesión, vamos a desplegar y buscamos el modificador esencial nervio. Aquí lo tenemos, desplegamos y vamos a buscar popliteo. Aquí está. Si desplegamos vemos otros modificadores esenciales, pero como no nos especifica nos tenemos que quedar con el código por defecto, que sería aquí. Ahora vamos a buscar la lateralidad, que sería la lesión en el nervio popliteo de la extremidad inferior izquierda. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Pues entonces ya tenemos nuestro código aquí. A continuación vamos a codificar la luxación. Para codificar la luxación volvemos a ir a la CIE, introducimos el término luxación, sección articular, vamos a buscar la rótula, el código esencial rótula, aquí lo tenemos, desplegamos y tenemos que el tipo de luxación es lateral. Nos vamos a este modificador esencial y elegimos el contacto inicial, por supuesto, y la rótula, que sería la izquierda. Aquí tenemos, sería este. Así que nos vamos aquí otra vez a nuestra historia y ya tendríamos el siguiente código. Ahora vamos a codificar las causas externas para dejar cerradas estas circunstancias y después vamos a seguir con las patologías secundarias. En cuanto a las causas externas, observamos que ha sido una caída accidental, por lo tanto nos vamos a la CIE otra vez y vamos a buscar caída. En las causas externas, caída accidental. Caída no especificada, contacto inicial, y aquí lo tenemos. Después vamos a codificar el lugar, porque nos dice en el gimnasio donde se ha producido la caída. Pues para buscarlo, o bien buscamos por el término lugar en las causas externas directamente, o podemos probar por la búsqueda libre por la palabra gimnasio. Pero vamos, aquí por lugar vamos a buscar por orden alfabético
aquí tenemos un gimnasio, el modificador esencial gimnasio. Bueno. A continuación nos dicen, en este caso nos explican bueno, como nos indica la actividad que estaba realizando esta señora, que era cuando se lesionó, que era bailar, podemos codificarlo. Al poner el código de actividad, nos vemos obligados a añadir el código de estatus. La forma de buscarlo es el siguiente. Vamos a escribir la palabra actividad y por orden alfabético vamos a encontrar baile. Aquí. Clicamos y encontramos el código en la lista tabular. Así que nos vamos al ejercicio y añadimos el código de baile. Para buscar el código de estatus, introducimos la palabra estado y aquí en la sección de causa externa desplegamos y elegimos el más adecuado para que en este caso sería ocio recreativo o deportivo sin paga o siendo estudiante, otra situación de causa externa. Hay que tener en cuenta que hay muy pocos códigos de estado, por lo que cada uno recoge gran cantidad de situaciones. Y ahora vamos a continuar por último codificando las enfermedades crónicas como son la diabetes, la obesidad, el índice de masa corporal y el uso prolongado de medicamentos hipoglucemiantes orales. Recordaros que tenemos un vídeo dedicado a las enfermedades endocrinas por si queréis repasarlo. Y con esto queda codificado este caso. Bueno, vamos a ver. En este ejemplo nos vamos a centrar en los malos tratos. Según el enunciado, son malos tratos confirmados y además se conoce el autor. Pues vamos a codificar primero el maltrato. Introducimos la palabra, el término maltrato. Vemos que también aquí se encuentra autor, que este nos va a servir para un poquito después, más adelante. Desplegamos maltrato del adulto y confirmado. Y aquí tenemos el código. A continuación vamos a codificar la fractura trimaleolar de tobillo. En este caso buscamos por el término fractura, buscamos la localización en el modificador esencial que nos especifica la localización, que sería el tobillo. Aquí la tenemos y desplegamos porque nos especifican el tipo de fractura que es trimaleolar. Vemos aquí que hay desplazada, sin desplazamiento. Como no nos dicen nada, nos quedamos, por supuesto, con el código por defecto desplazada. A ver, un momentito. ¡Ay, por fin! Bueno, pues aquí tenemos la fractura. Bueno, y aquí vamos a buscar entonces la fractura desplazada, cerrada del tobillo, del tobillo izquierdo. Aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Bueno, a continuación tendríamos que codificar la herida abierta en el pómulo derecho. Para ello nos vamos a la CIE, buscamos por el término herida. Es una herida abierta, vamos a buscar la localización en la mejilla. Aquí la tenemos. Y buscamos la lateralidad derecha y contacto inicial. Y después habría que codificar
la infección junto con su agente infeccioso. Pero no nos vamos a detener en esto porque ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis consultar el vídeo sobre el capítulo 1 de enfermedades infecciosas. Ahí lo tenéis. Bueno, y ya por último, para cerrar las causas externas de este capítulo tendríamos que buscar al autor, que sería por el término autor. Muy sencillo, autor. Desplegamos y por orden alfabético buscamos, en este caso es el novio, pues vamos a ver si existe un modificador. Pues sí, existe el modificador esencial novio. Y aquí lo tenemos, la pareja masculina, autor del maltrato. Y lo último, vamos a ver la agresión que ha sufrido con el palo de golf. Como no ha sido una lesión accidental, pues tendríamos que buscar por el término agresión. Agresión. Ha sido un golpe, vamos a buscar algo, un modificador esencial que nos pueda servir. Vamos a buscar golpe con palo o algo y vemos aquí que existe golpeado por. Vamos a desplegar y tenemos un modificador de equipamiento deportivo. Vamos a seguir desplegando y nos especifica un bate de béisbol, un palo de hockey, pero como es un palo de golf, pues nos vamos a quedar con el que nos da por defecto. Y ya tendríamos completamente codificado este capítulo o este caso. Y ahora, por último, os proponemos el reto. Esto es un caso de un informe de alta, como sería en la realidad, para que lo leáis muy detenidamente, vayáis extrayendo los diagnósticos, el principal, los secundarios, y leyendo bien, tomad nota para lo que os haga falta y a ver si sois capaces de sacar de toda esta información lo que realmente es codificable. Así que más adelante, la siguiente diapositiva, estará expuesta la solución. Espero que tengáis mucha suerte y que hayáis acertado todo. ¿Veis? Aquí tenéis la solución a este caso. Bueno, espero que os haya servido el tema para poder codificar bien y hayáis podido salir de dudas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos.